pensó en los nuestros, pensó en nuestra familia, en nuestros hogares. Y es por eso que es necesario, ¿verdad?, que conozcamos el plan de Dios para la casa, para la familia. Y pues el plan de Dios era que habitáramos en un huerto. ¿Dónde hizo a Adán y a Eva? ¿Dónde los puso? En un huerto. ¿Y qué es un huerto? Un lugar donde hay buena tierra, donde las semillas fructifican, donde no falta el alimento, donde hay bendición, hay multiplicación y hay orden y hay honra. Y miren el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18. Dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El Señor hace un hombre y lo pone en un huerto. Y para que no estuviera solo, estuviera ocupado, le forma habitantes en la tierra. Pero no eran ellos la ayuda idónea, ¿verdad? Dice, aún, dice, versículo 20 dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas a Adán no se halló ayuda idónea para él. Mire, la palabra nos enseña que Adán era un alma viviente. La escritura dice, sea el primer Adán alma viviente y el segundo Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Adán, siendo alma viviente, no era obviamente de la misma naturaleza de las demás creaciones. Por eso no había ayuda idónea. Y esto es lo que yo quiero que entienda en la mañana, en esta mañana. La idoneidad no proviene de la carne y de la sangre. Proviene del nivel en el alma o en el espíritu que Dios te ha puesto. Y esto es algo que se ha perdido tanto dentro de la iglesia. Cuando Dios nos ha mandado no unirnos en yugo desigual, se refiere a esto. Como hijo de Dios, tú eres un alma viviente que ha recibido en su espíritu la vida nueva en Cristo Jesús. Y cuando alguien toma del fruto prohibido, no es la misma naturaleza. Y vienen las batallas dentro de la familia, dentro de los hogares. Porque se perdió este concepto y la importancia de él. Y nos casamos en yugos desiguales y después estamos ahí en lucha dentro de la casa. Cuando hay un yugo desigual, el fruto se da de acuerdo, cada árbol
cada semilla se reproduce según su género. ¿No dice así la palabra? Y entonces se casan y de repente los hijos les salen con esos espíritus diferentes. En la casa hay hijos que honran y hay hijos que deshonran. Y usted mira que a Adán y a Eva les surgió un hijo bueno y el otro homicida. Un hijo, ¿por qué? Porque tomaron del árbol del bien y del mal y la semilla se reprodujo de acuerdo a eso, ¿verdad? Bien, daba el fruto del bien y el fruto del mal. Dice el verso 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de esas costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Por qué de la costilla? ¿Por qué de la costilla? ¿Qué función tiene la costilla dentro del cuerpo? ¿Usted sabe? ¿No los escucho? La costilla tiene una función protectora. Tiene una función que cuando entra el aire, el aliento, se expanden sus funciones. Entonces, mire lo que quería decirle el Señor, la misma naturaleza que yo puse en Adán, proteger, lo voy a poner en Eva. Con diferente función, obviamente, o sea, con ocupándose en sus tareas del diario hacer diferentes actividades para que pudieran abarcar más. Pero, sin embargo, hoy mire, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la familia? Hoy en día, la naturaleza protectora del hogar, de los hijos, de la economía, se ha perdido, ¿verdad? Parece que hoy hay una guerra entre dos géneros, a ver quién es más independiente del otro, a ver quién gana más, a ver quién toma más autoridad y más poder, porque se perdió la identidad de ser costilla, de trabajar uno en cada lado del cuerpo, para que al final resguardar todo lo interno. Y pareciera que es todo lo contrario. En vez de proteger, se busca, como le digo, ser independiente. ¿Quién da frutos por su propio esfuerzo? Ya no hay una unidad. Se tienen economías separadas, sueños separados, caminos separados. Y todo eso viene debido al ignorar la función de la familia, la función del hogar. Y hoy mira por eso que
que los hogares, las familias tan fácilmente se disuelven al ser independientes, al no haberse puesto un mismo yugo, al no haber caminado con un mismo corazón que se está resguardando dentro de las costillas, con un mismo espíritu que son como los pulmones que respiran el aire de la vida, que se expanden cuando hay necesidad de más aliento. Mire todo lo que podemos encontrar en una costilla, ¿verdad? Entonces, fácilmente los hogares se disuelven. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso se está desnaturalizando el papel de la mujer como dadora de vida. Ya hemos hablado tanto de eso, ¿verdad? Y se ha desnaturalizado también el sentido de responsabilidad y de cabeza del varón, porque todo ha tomado un nuevo rumbo, diferentes roles, independencia. ¿Y el hogar cómo se encuentra? ¿Para dónde vamos? Con la modernidad, con los pensamientos, con las corrientes del mundo que enseñan otras cosas. Dentro de la familia, de los hogares, ya no hay honra. ¿Sabe qué significa honra? Dar el lugar, pero también cuando tú aprendes la función que tienes y te desenvuelves como ello, tú estás dando la honra. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Usted tiene que vivir, para honrar a Dios, tiene que vivir como un hijo de Dios. Entonces, al hacer una función, usted da honra a Dios y se da honra a sí mismo como alguien diferente. Entonces la honra dentro de los hogares se está perdiendo porque ya no hay funciones específicas dentro de la casa. El significado bíblico de la palabra honra deriva de la palabra hebrea kabod, que quiere decir gloria. Y Dios puso gloria en cada uno de ustedes. Dios puso gloria en la mujer al hacerla más sensible que el hombre, al hacerla más frágil, al hacerla dadora de vida, al hacerla sensible a las necesidades de la casa. Y Dios puso una honra sobre el varón al darle físicamente mayor fortaleza, aunque en el alma, la esencia del alma, somos lo mismo. Estamos hechos internamente de la misma sustancia, aunque por fuera tenemos envases diferentes, la sustancia de adentro es la misma. Por eso, en cuanto al gobierno de Dios, la cabeza es el varón, ¿verdad? En cuanto al gobierno en la casa, la cabeza es el varón. La mujer y después los hijos. Ese es el orden de gobierno. Pero en cuanto al orden del espíritu, a la hora de ministrar, lo que ministra es el espíritu, es el alma, somos lo mismo. ¿Entiende eso? Internamente la esencia es lo mismo. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que Él se constituyó un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un linaje santo, un linaje escogido. Y mire que en el principio Dios lo hizo así con Adán y Eva, haciéndoles iguales.
varón y varona. ¿Dónde entonces surgió? No estoy hablando del orden, sino del sometimiento. ¿Sí entiende la diferencia? Cuando el hombre cae, ¿verdad? Entonces ahí vino la decadencia de todas las cosas, las divisiones de todas las cosas, y esto ya lo hemos señalado, ya lo hemos hablado. Pero si la palabra honra es gloria, también, ¿cuántos de nuestros hogares tienen la gloria de Dios en el núcleo familiar? ¿Y cuántos se habrán perdido? ¿Cuántos dentro de casa, el orden, guardando el orden de Dios, está todavía la gloria del Señor? ¿Y en cuántos hogares ya se habrá ido? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos del faraón? ¿A cuántos de nosotros Dios nos salió del camino cuando éramos esclavos del pecado y nos dijo: ven, te enseño un camino diferente, te saco de la esclavitud, ¿verdad? Y luego dice versículo 28, no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes, a todos nosotros Dios nos ha escogido para hacernos sacerdotes? Para subir, dice aquí, a mi altar, para quemar incienso, para llevar efod delante de mí. Las vestiduras del sacerdote representaban quiénes eran. Y las vestiduras del nuevo pacto son las obras que nosotros hacemos. Tus vestiduras dan honra a que eres hijo de Dios y que eres un sacerdote de Dios. Tus obras hablan más que tus palabras. Tus obras hablan más de que eres hijo de Dios o de que no andamos tan bien, ¿verdad? O de que somos hijos de, dice que en la casa del Padre hay vasos de honra y vasos de deshonra. No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de Israel. ¿Por qué pisotean mis sacrificios y mis ofrendas que he ordenado en mi morada? Y honras más a tus hijos que a mí, engordando ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo. Fíjese, Dios le estaba diciendo a Elí: yo te di honra, te levanté, te proví. Eras esclavo y te hice sacerdote. Te puse vestidos nuevos y ¿sabes qué hiciste? Menospreciaste todo lo que te di. Aprovechaste malamente el lugar que yo te di y aún mi altar y mi casa la has deshonrado. Entonces, mis amados hermanos, Elí, habiendo sido honrado dentro de Israel, ¿cómo le hace memoria el Señor? Acuérdate que nada era así. Mira todo lo que te di, con todo lo que te di, te aprovechaste y te olvidaste de mí, te olvidaste de mi ley, te olvidaste de mi palabra. Y es una tristeza, mi amado hermano, cuando tú escuchas personas que te dicen:
Es que mi abuela conoció del Evangelio y después la descendencia perdida. Se olvidaron de Dios. No hubo esa bendición de atesorar la gran bendición que Dios nos dio. Si la palabra de Dios dice que Él visita generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, dice la palabra, entonces visita una generación para decir, mira, voy a cortar la maldición de tu casa, las líneas generacionales de perdición, y a ti te escogí para que trajeras bendición. Otros trajeron maldición, otros fueron vasos de deshonra, otros estuvieron esclavos del pecado, otros no entendieron por la dureza de su corazón mis caminos, pero a ti que te estoy escogiendo, entiende esto. Te doy mi ley, te doy nuevas vestiduras para que a partir de ti los que desciendan de ti sean benditos hasta 1000 generaciones, dice su palabra. Elí lo tenía todo, y estando ya en el altar y teniendo la posición que Dios le había dado, empezó a deshonrar el altar y las funciones, honrando más a los hijos. A través de los años, yo no sé si usted lo ha notado, cuando los padres se olvidan de Dios, dándole más lugar a los hijos que al Señor, los hijos también terminan olvidándose de ellos. Igual pasa en la casa, con la esposa o con el esposo, cuando tú, que Dios te ha escogido para llevar salvación, te ha escogido para ser de bendición en tu hogar. ¿Cuánta gente no se vuelve atrás porque el esposo, la esposa le impidió el venir a la iglesia, le impidió el buscar del Señor, aunque la casa está en ruinas y Dios está escogiendo a alguien para que lleve salvación, para que lleve palabra, para que lleve oportunidad, para que lleve esperanza? Dice no, porque mi hijo se va a enojar. No puedo llevar las costumbres que aquí estoy aprendiendo porque en mi casa me hacen burla, sin entender la oportunidad que Dios nos está dando para cambiar todo el contexto familiar que veníamos cargando. ¿Cuántos saben que es un privilegio el ser llamados por el Señor? Mire Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no va a haber honra para ti. Y el hombre se cansa de buscar honra por sus propias fuerzas. Cuando tú como padre, cuando tú como esposa, como esposo, estás buscando honra sin Dios, te quiero decir, estás trabajando en vano. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tal vez te estás esforzando en que miren tus virtudes, en que eres una mujer hacendosa, en que eres una mujer hermosa. Y la palabra dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y tal vez te esfuerzas en bendecir, en ser de bendición a tu casa, y está bien, qué bueno que te esfuerces. Pero la gloria desciende de Jehová. La palabra dice, las riquezas y la gloria descienden de Él. Y cuando a ti se te olvida ponerlo en primer lugar, instruyendo a tu casa en dar honra a Dios, en agradecer al Señor, entonces la honra, la gloria, que es la presencia de Dios, se va de nuestros hogares.
Y por eso, aunque has sido un buen abuelo, una buena abuela, un buen padre o un buen hijo, se te ha privado de la honra que mereces, porque lo has hecho a la forma humana. ¿Qué dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7 al 11? Vamos a leer. Dice: así que en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros, porque no sufrís mejor la injusticia. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados. Mira, mi hermano, Dios nos llamó, nos lavó, nos santificó y nos justificó. Y dice aquí: esto eras antes. Pero si hoy no puedes decir eso era yo antes, es que no has entendido honrar a Dios en tu casa y en todo lugar, no solamente en la iglesia. Porque aquí, pues, como le decía, ¿verdad? Todos parecemos bien hermosos, todos parecemos santos porque somos santificados por nuestro Señor y por su presencia. Pero ¿cuál es nuestra realidad? El ir dejando atrás el viejo hombre y la vieja naturaleza de pecado es nuestra comisión. La lucha todos los días con tratar de honrar a Dios, que es nuestro Padre, honrar la casa, que es nuestra iglesia, y llevar esos frutos en todo lugar en donde estamos. Cuando tú vas lleno de la presencia de Dios a casa, puedes ser de bendición para los hijos, para los padres o para quien se te ponga al frente, porque vas lleno de la presencia de Dios. Vas lleno de palabra de vida eterna, vas lleno de esa verdad que su palabra, dice la Escritura, porque su palabra es espíritu y es vida. Y entonces, cuando en la casa hay un problema, tú llevas la sabiduría de Dios y se activa esa sabiduría, se activa ese amor, se activa esa fe y llevas una palabra para poder edificar el hogar. Y entonces aprendes a poner términos en lo que aprovecha y en lo que no aprovecha. Empiezas a hablar a tu hogar, a tu familia, de lo que conviene y de lo que no conviene. Empiezas a poner límites y a levantar en el hogar la verdad de Dios. A veces no hablamos con el esposo, con la esposa o con los hijos por no lastimarlos. Es que si le digo para dónde va, siendo un adúltero, siendo un borracho, siendo un fornicario, miren lo que dice aquí, eso éramos antes. Pero como te repito, si eso no fue tu pasado solamente y sigue siendo tu presente, estamos en problemas. Deshonramos entonces a Dios. Romanos 1:28 dice:
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que conoce la ley de Dios y la echa tras sus espaldas y se olvida de lo que Dios le ha mandado hacer. Hay gente que como padre se nos olvida que tenemos que instruir al niño en su carrera para que cuando sea grande no se aparte de él. Se nos olvida ser de bendición para nuestras generaciones. Se nos olvida sembrarlos en el reino celestial. Y mire, es bueno que usted ore por sus hijos, pero es más bueno que usted les enseñe a orar por sus propios problemas. Es bueno que usted esté atento del crecimiento de los suyos, no que le diga, oiga, abuelita, mamá, tío, tía, usted va a la iglesia, ore por mis problemas. No, dígale, véngase usted también a orar por los suyos. Quiero enseñarte ese Dios misericordioso que escucha y que contesta. Hijo, hija, esposo, esposa, no solamente Dios quiere bendecirme a mí, también te quiere bendecir a ti. Romanos 1, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, toma en cuenta a Dios para el establecimiento de tu hogar. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Dice versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que la hacen, sino también se complacen en los que la practican. La paga del pecado es estamos viviendo un día a día en donde tenemos que estar luchando todos los días contra el pecado. La inmoralidad a nuestros hogares entra por diferentes puertas, por las puertas de las redes sociales, por las puertas de las malas compañías, por las puertas de las imprudencias, de las carencias afectivas. Cuidado cuando uno de tus hijos se sienta que no ha atendido, que se sienta no parte del hogar, no parte de la familia. ¿Sabes por qué? Porque ese que no se siente parte es una puerta factible dentro del hogar para que entre la deshonra, para que entre el pecado. Por eso Dios nos mandó ser costillas, para guardar y proteger lo vital, lo interno. ¿Cuál fue el pecado de Job, mi hermano? ¿Sí sabe cuál fue el pecado de Job? Siempre hablamos del justo Job, más justo Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Job? ¿Qué le reclamó? ¿Qué acabamos de leer? Que le reclamó Dios a Elí.
con aquello que no era lícito tomar de parte de las ofrendas, con aquello que solamente era para Dios. Él se encargó de engordar a sus hijos, de darles todo lo que necesitaban y querían, porque su corazón estaba más con los hijos que con el Señor, y era sacerdote de Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Job? ¿No fue lo mismo? ¿No dice la palabra que los hijos de Job día con día hacían fiestas? ¿Con la bendición de quién? Que Dios le daba a Job. ¿Sí? A veces en casa no te das cuenta, pero la bendición empieza a escasear. El devorador empieza a llegar, porque tú eres una persona con pactos con Dios, ¿verdad? Y Dios te quiere bendecir, y Dios te bendice, y Dios te da, pero en cuanto tú compartes con la familia, porque así está escrito, ¿verdad? Y los hijos lo ocupan para borracheras, para pecar, para deshonrarte, entra el devorador de los bienes, entra el devorador a casa. Y entró el devorador porque Job se ocupó de estar pidiendo por ellos, pero nunca les enseñó a tener relación con Dios. Señor, aquí estoy pidiéndote perdón por mis hijos, por si hubieran pecado. Y él solo levantando el altar mientras los hijos andaban allí en el fandango. Mire lo que es amar más a los hijos que a Dios. Y por eso se lo llevó. Debes enseñarles a tus hijos que si quieres que la bendición no solamente se preserve, sino se multiplique sobre de ellos, enséñales a honrar a Dios en todo lo que hacen. Enséñales a decirle, mira hijo, esto que tenemos en casa es bendición de Dios, y la bendición de Dios se ocupa con fines buenos. Cuando nos ocupamos del pecado se acabó, se cegaron los pozos, se cerraron los cielos, y a veces en el hogar por eso empieza la escasez. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Ya vamos a acabar, hermano, téngame paciencia. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos, polvos sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque el corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad. Toda la ciudad prorrumpió en gritos. ¿Por qué Elí estaba tan angustiado por el arca de Dios? Mi hermano, él ya sabía, había llegado el profeta, le había anunciado, tú has pecado, tú estás haciendo mal, tú le estás permitiendo el pecado dentro de tu casa. ¿Y sabe qué? No lo frenó, no se arrepintió, dejó que los hijos siguieran pecando. Y cuando vino la guerra, dijo, Dios mío, que tu presencia no sea parte de ellos. ¿Cómo, mi hermano? La presencia ya se había ido. Su aflicción por el arca del Señor, en el último momento tuvo oportunidad para corregir. Y Dios te habla hoy porque hay oportunidad para que tú y tu casa sirvan a Jehová, tú y tu casa sean salvos, tú y tu casa entren al arca de salvación. Eli nunca anunció a su casa, pero eso sí, cuando le llegó la batalla, le llegó el enemigo, estaba afligido. ¿Ya para qué?
Hubo tiempo. Elí tenía 98 años, verso 15. Sus ojos habían cegado y no podía ver. No sea que la dureza del corazón al no corregir nos traiga ceguera, pensando que todo está bien y que al final Dios tendrá misericordia cuando nos ha hablado una y otra y otra y otra vez. El pecado siempre traerá incertidumbre, mi hermano. Bueno, vamos al verso 19. Y su nuera, la mujer de fitness, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores al tiempo que moría. Las mujeres estaban junto a ella, le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Le puso Icabod. Icabod es sin gloria. Icabod es sin honra. Entonces imagínese a alguien que Dios le había dado el sacerdocio, que le había dado la oportunidad, que le había dado la bendición para que sus generaciones fueran por millares bendecidas. Al deshonrar a Dios, al olvidarse del sacerdocio, al seguir sus propios caminos, los siguientes frutos nacieron destituidos de la gloria de Dios. Sin gloria, sin presencia. Pues en esta mañana, mi hermano, es un llamado. Una vez más es un llamado para que nosotros busquemos el perseverar en el Señor. Mira, tal vez tú eres el único de tu casa, de tu familia, y has tenido 1000 luchas con los hijos que no quieren atender, con los hijos que no quieren escuchar, con la familia o la esposa, el esposo que sigue interponiéndose en que tú vengas, en que no quiere escuchar la presencia de Dios. Yo te invito en esta mañana a que perseveres, porque en ti todavía está el sacerdocio. Tú que sigues orando por tu casa, por los tuyos, por tu familia, tal vez te has sentido cansado o te has sentido que la familia te sigue deshonrando. Pero si tú sigues perseverando, si tú no te cansas de hacer la función que Dios te ha mandado hacer, al que honra a Dios, Dios también le honra. Va a llegar el día en que tú vas a mirar la bendición. Va a llegar el momento en que como tú te has propuesto en tu corazón no apartarte y seguir la palabra y la presencia de Dios, Dios se acordará de ti y de tu casa y restaurará. Él es el Dios de los imposibles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han puesto su esperanza en Él? No dejes tu efod. Acuérdate de honrar a Dios en todo lo que hagas. Acuérdate de limitar, de poner señales en tu familia, en tu casa, de lo correcto y de lo que se hace y de lo que no. Hoy, mientras la iglesia se empieza a entrar en muchos lugares, el pecado, esas líneas
entre lo que se debe y lo que no se debe, se empiezan a perder. Y como a Caín, el Señor a muchos les dice: oye, el pecado está a la puerta. El pecado llegó a tocar las puertas de tu casa, las puertas de tu hogar. Pero si tú obedeces, tú te enseñorearás de él. Yo te he dado la autoridad. Yo te he dado la bendición para que las puertas del Hades como iglesia no prevalezcan en contra tuya. Todas esas puertas que te amenazan, mi hermano, tal vez la puerta de las drogas, del pecado, de la violencia, del divorcio. Tienes que aprender a darle honra a Dios. Pararte como hijo de Dios con la autoridad de Él, sabiendo que te has guardado y que has buscado edificar a los tuyos y edificar tu casa y decir: Señor, aquí estoy yo por mi casa, Señor. Intercedo en este día, en esta mañana, para la salvación de ellos. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo lo creo, Padre. Aquí estoy, Padre, para pedirte. Ponte de pie, vamos a orar. Pon a tu familia, aquellos pródigos que nos faltan, pongámoslos delante del Señor. Decidamos caminar con sacerdocio, decidamos caminar con el temor de Dios, con el temor de Jehová en nuestro corazón. Mira, si en casa la economía se está yendo, es importante que tú, si Dios te habló por medio de su palabra, en que hay cosas que no está bien hacer, no está bien prestar lo que Dios te ha dado para situaciones del pecado, arrepiéntete en esta mañana para que las ventanas se vuelvan a abrir. Si hemos honrado más a los hijos, a la familia, a la esposa, al esposo que a Dios, pon a Dios, pídele perdón y ponlo en primer lugar en tu vida. Él es la roca de tu salvación, la fuerza en tu corazón. Si te han faltado las fuerzas, dile al Señor: te necesito, quiero prevalecer. Aquí estoy, Señor. Cierra tus ojos, dile al Señor: aquí estoy, clamo, Señor, por esas necesidades en el hogar. Clamo por esos pecados, Señor, que están inundando, que están trayendo lepra a mi casa. Padre, aflijo mi corazón delante de ti por aquellas cosas que se hacen que no son agradables. Y te pido, mi Rey, que tú seas interviniendo en mi familia. Que podamos ser santos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, acuérdate de tus promesas, Padre. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy me aferro, Señor. Aquí estoy peleando, Padre, no solamente con mi oración, sino con mi vida cada día, papá. Estoy peleando con mi actitud cada día para poderte agradar y que tú te acuerdes de mí, Señor, y de los míos. En el nombre de Jesús. Quiero ser coherente, quiero ser prudente también, Padre. Que no permitas que me haga falta el fuego, no permitas que me haga falta el aceite, sino que mi lámpara siga encendida. Dame nuevas fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús.
Esta es tu casa, fue preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás. Esta es tu casa, fue preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás. Esta es tu casa, fue preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Quizás hoy quieras decirle al Señor: esta es tu casa, Señor. Oye, nos ha hablado el Señor a través de su palabra sobre la honra en la casa, sobre darle lugar al Señor en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero también el Señor hoy nos recuerda que debemos poner orden dentro de esta casa, que somos nosotros mismos. Y que, como dice este canto, esta casa fue preparada para ti. Hoy le podamos decir al Señor: quiero tener una casa limpia, quiero tener una casa edificada sobre la roca. Yo quiero invitarte, si está en tu corazón, venir aquí al frente. Sobre todo si hay alguien que venga por primera vez y el Señor le está hablando, poner orden en su casa. Si hay alguien que ha venido a reconciliarse con el Señor, en esta hora voy a invitarte que vengas aquí al frente. Solamente queremos orar por ti, para que el Señor haga un milagro hoy en tu vida, para que el Señor hoy te pueda dar esa oportunidad. El Señor puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Si hay alguien nuevo que venga a esta casa hoy, le voy a invitar que venga aquí al frente. Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, este es tu momento. Momento de decirle: Señor, aquí estoy. He vivido mi vida en desorden. Ha habido desorden en mi casa, en mi vida. Pero hoy, Señor, quiero que tú me restituyas, Padre, aquello que he dejado perder. En el nombre de Jesús, pasa al frente, pasa aquí delante. Gloria a Dios. Levante sus manos toda la iglesia y vamos a hacer una oración general. Vamos a decir al Señor: aquí está nuestra casa. Mira, Padre, hoy estamos aquí, Señor, levantando nuestras manos, Señor, en señal de rendición. Nos rendimos a ti, Padre, porque tú eres quien da el querer como el hacer tu voluntad. Y hoy, Señor, queremos honrarte en nuestra casa, tanto en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, Señor, como nuestra casa, nuestra familia. Mira, Señor, yo sé que aquí hay varones, cabezas del hogar, Señor. Hay madres, quizás, que podamos decirlo, Señor, que se están haciendo cargo en sus hogares, Padre, que han tomado una posición de cabeza también, Señor. Y hoy quiero orar por todas esas cabezas, Señor. Si tú eres cabeza en tu hogar,
Levanta tu mano y dile al Señor, aquí estoy. Vamos, levanta tu mano. Padre, hoy oramos por las cabezas de los hogares. Incluso, Señor, por la cabeza en este lugar, Padre, de esta casa, Señor. Da entendimiento, Señor, da sabiduría, mi Dios, para poder guiar cada una de nuestros hogares, cada una de nuestras casas, Señor. Bendice las cabezas, Señor. Puede haber honra de parte de aquellos que le siguen. Puede haber honra de parte, Señor, de sus hijos. Podamos aprender, Señor, la honra en esta casa. Podamos aprender a dar el lugar, Señor, así como se merece. En el nombre de Jesús, Señor. Incluso, Padre, a veces como cabezas permitimos cosas, Señor. Permitimos, Padre, que se hagan cosas en nuestra casa que no están bien delante de ti. Perdónanos, Señor, danos la sabiduría para poder, Señor, frenar esas cosas, para cerrar esas puertas, Padre, que han sido abiertas incluso por nosotros como cabezas, Señor. Perdónanos, Señor. Esta es tu casa. Cada uno, Señor, de nuestros hogares es tu casa, Señor. Y te damos el lugar para que tú gobiernes en ella, Señor. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Hoy el Señor nos está mandando a tener un orden, a tener una honra dentro de la casa. Dice su palabra, sus hijos. Escucha esta promesa: cuando hay el orden, cuando obedecemos al Señor, dice, sus hijos dominarán la tierra. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios clemente, compasivo y justo. Diga al Señor: quiero honrarte, Padre. Tú que eres justo, que eres compasivo. Hoy gobierna, Señor, nuestra casa. Gobierna nuestra familia, Padre. Y sean levantados nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Esta es tu casa. Fue preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Esta es tu casa. Fue preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Esta es tu casa. Dígaselo. Fue preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Esta es tu casa. Fue preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Esta es tu casa. Fue preparada para ti. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Jamás. No te vayas jamás. No te vayas jamás. Dile: no te vayas, Señor, no te apartes. Esta es tu casa, Señor. Gobierna tú, Señor, sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Recuerde honrar la casa.